¿Por qué hacía Link Open Data? Bueno, si buscáis en la gran enciclopedia de referencia de hoy en día, que es la Wikipedia, y buscáis por ese término, ¿vale? Por Link Data más que Link Open Data, encontraréis que es un término que se usa para describir las buenas prácticas para exponer, compartir, conectar trozos de datos, información, conocimiento en la web semántica, ¿vale? Usando identificativos únicos para cada recurso que tenemos ahí descrito y RDF como lenguaje de representación de contexto para esos recursos. Para introducir un poquito lo que es Link Data, tendremos que hacer referencia a lo que es la web de datos, ¿vale? La web of data. La web tradicional, como veis, básicamente está formada por documentos, ¿vale? Los recursos son documentos descritos en un lenguaje demarcado que son capaces de reproducir los navegadores y que, como veis a la derecha, la única estructura que podemos o que pueden reconocer las máquinas o agentes software que puedan interaccionar con la web en lugar de los humanos es ver recursos relacionados por el atributo href de referencias entre documentos, ¿vale? Poco más. Cualquier aplicación que queramos hacer inteligente recorriendo esos documentos no puede sustituir al trabajo que hacemos los humanos. Vosotros pensáis que queréis hacer, no sé, preparar un viaje que tenéis para un congreso o para un viaje de placer, lo que sea, y ¿qué hacéis? Vais a las páginas web, os leéis la documentación, la procesáis como humanos, determináis dónde queréis estar, qué hoteles hay cerca de, por ejemplo, la convención donde tenéis que ir, qué cosas podéis visitar, ¿vale? Pero todo este procesamiento lo hacemos nosotros como humanos. Si quisiéramos tener un agente de viajes inteligente que dándole nuestro contexto, nuestros intereses, hiciera lo mismo, ¿vale? Sería muy complicado. Si tuviéramos la web estructurada como una web de datos donde los recursos, ¿vale?, que están relacionados entre sí ya no están descritos solo como un documento que son capaces de procesar los humanos, sino que pudieran procesar las aplicaciones o los agentes software, ¿vale? De esta manera, donde tendríamos recursos representados en la web no solo como documentos, sino como objetos del mundo real, ¿vale? Siguiendo, por ejemplo, este esquema, usando el lenguaje de la pila de lenguajes que tenemos ahí de la web semántica para describir recursos. Si yo pudiera describir, ¿vale?, tener una vista de ese documento para los humanos, pero también un documento para que las aplicaciones lo pudieran procesar, ¿vale?, representando, por ejemplo, la información de mi website, de mi aplicación web, de esta manera, ¿vale? Yo puedo especificar un objeto que tiene una propiedad o una relación con otro objeto, ¿vale? Por ejemplo, veis abajo cuál es la representación en RDF, que es una especie de XML con unas etiquetas muy concretas que me permiten especificar sujetos a partir de una URI, ¿vale? Cada sujeto que hay dentro de este documento, cuando aquí pones SAMURI, será pues, el DNS name o el CNAME del servidor donde se encuentre, la entidad, y como veis aparece un hash, ¿vale?, y justo a la derecha un nombre indicando o identificando de forma unívoca a ese recurso. Ese objeto o ese sujeto tiene asociadas un montón de relaciones, ¿vale? Si yo consigo describir con un vocabulario determinado las relaciones que tiene cada entidad con otras, ¿vale?, yo puedo hacer una aplicación que procese este objeto, que recupere todas las propiedades que tiene asociadas y encontrar o inferir conocimiento que está ahí descrito, explicitado o incluso implícito, ¿vale?, por las relaciones que aparecen entre las entidades, y hacer que una aplicación software pues, pueda razonar en base a esa información, ¿vale? Suelo empezar casi todas las presentaciones con esta transparencia, porque me gusta bastante, porque habla de, yo creo que lo que se podría considerar hoy en día los tres ejes de la Internet total, de la Internet del todo, ¿no? La Internet of Everything, como viene ahí. Dos ejes ya los conocíamos y los experimentamos desde hace muchísimo tiempo, que son las personas y los servicios. Tradicionalmente Internet, pues haces búsquedas en Internet, eres una persona interactuando con un servicio de búsquedas, o con tu banco, o con un sistema de reserva de viajes. Por lo tanto, son flujos entre personas y servicios. De servicios a servicios, hacia sí mismos, también conocemos todos los flujos que hay, de sistemas automatizados de una determinada empresa que hablan con los sistemas de otro para hacer aprovisionamiento de stock, etcétera. Personas hablando con personas, pues obviamente todo el paradigma de redes sociales, etcétera, trabajan en ese ámbito. Y lo interesante que a mí me gusta y que llevaba trabajando desde hace un tiempo, era cuando metes esa tercera pata, que son las cosas, y te encuentras con cosas tan curiosas como el que las personas pueden comunicarse con los objetos que les rodean, pero a través de Internet, en vez de con una manipulación directa, que esos objetos pueden consumir servicios, de tal manera que, por ejemplo, se me ocurre que en el caso que había puesto David de las multas, pues igual cuando estás buscando sitio para aparcar con tu coche, pues igual el coche te podría recomendar, oye, mira, pues en esta zona ponen muchas multas, ten un poco más de cuidado. Claro, ya no es un coche, es un supercoche en ese caso, que es lo que quiero transmitir un poco, ¿no? Que cuando añades esa capacidad inteligente y la conexión a Internet a los objetos, en el fondo, si tuvieses toda Wikipedia metida en la cabeza, pues serías la persona más lista del mundo. Si tienes acceso a la Wikipedia, puedes parecer también que eres la persona más lista del mundo. Pues cuando los objetos físicos pueden acceder a todo ese sistema de información,
igual no lo son, pero sí que pueden parecer mucho más inteligentes de lo que son verdaderamente, ¿no? Entonces, esa tercera pata de las cosas puede hacer que los objetos tradicionales tengan mucho más valor, y eso abre pues, nuevos mercados, nuevas posibilidades de negocio, posibilita la creación de nuevas empresas para trabajar con ese concepto, como es el caso nuestro, ¿no? Y la imagen de fondo esa de la selva que tengo ahí no es casual tampoco, porque cuando metes un nuevo elemento en un contexto igual conocido, es como una selva, ¿no? Que hay que explorar. Y de hecho ahora os voy a poner ejemplos de empresas que están explorando todo eso. Y cuando exploras la selva, pues al final no sabes qué camino tienes que tomar. Igual vas por un sitio y te encuentras con la culebra o con el agujero, con los peligros que hay. Y en otro te encuentras el tesoro. Pero una vez que está toda la maleza despejada, ya ves cuál era el camino correcto. Lo bonito también es explorar para ir haciendo camino, irlo descubriendo, ¿no? El City-Car es una propuesta del MIT en el que lo que se propone es el diseño de un vehículo que permita resolver el problema de la última milla. Y el problema de la última milla, bueno, pues viene a decir que si yo, por ejemplo, quiero ir al trabajo, puedo ir o bien en transporte público y quizás la parada me obliga a tener que andar una milla hasta mi puesto de trabajo, o bien si me desplazo en mi propio vehículo, quizás no encuentro aparcamiento, quizás tengo que dar un montón de vueltas para encontrar aparcamiento, y quizás lo que ocurre es que al final tenga que acabar andando esa milla hasta llegar a mi puesto de trabajo. Lo que se pretende es construir un vehículo con las siguientes características. Un vehículo eléctrico, es decir, que contamine poco. Además, un vehículo electrónico, es decir, que el interior del vehículo, incluso todo, la dirección, sea mediante electrónica. Esté ideado para desplazamientos dentro de la ciudad, también un poco por la autonomía del vehículo, en cuanto a que va a ser un vehículo eléctrico y va a necesitar puestos de recarga. Un vehículo reducido, de dimensiones reducidas, de 2 plazas, que básicamente es la media que se usa en un vehículo, en un transporte urbano. Y un vehículo que sea fácil de estacionar, tanto porque es de tamaño reducido como porque sus ruedas puedan girar 90 grados de tal manera que pueda aparcar en perpendicular. Existe un proyecto, que es el proyecto Hiriko, que está liderado por varias empresas del País Vasco, que lo que pretenden es desarrollar un prototipo de este concepto de City-Car y luego industrializarlo. Veis en la foto, se presentó el mes pasado en la Unión Europea. Este es el prototipo que han desarrollado, como veis, reducidas dimensiones, se abre por delante, de tal manera que bueno, puedas estacionar y salir directamente a la acera. Lo que se pretende con este tipo de vehículos al final pues es reducir nuevamente la contaminación, 5 minutillos, reducir la contaminación y el congestionamiento. Al final la alternativa sería, en lugar de desplazarme en vehículo particular, utilizar, por ejemplo, el transporte público, y en las paradas del transporte público poder alquilar un vehículo de estos que me lleve hasta mi destino, hasta el puesto de trabajo, donde sea. Básicamente con un Shout lo que haces es, escribes un mensaje, que por cierto los mensajes no son como los mensajes en WhatsApp, no es un mensaje de texto, sino que es un mensaje que tiene digamos 140 o 200 caracteres de título y dentro un montón de cosas adjuntas. Cuando alguien te manda un Shout que no conoces, no quieres que te pueda llegar con información como imágenes y demás que te van a costar un tarifa de datos. Por lo tanto, llega una serie de bytes que son el asunto, digamos, del mensaje, y después, si estás interesado, entras y ves las fotografías, ves lo que quieres que te adjunte. Una de las funcionalidades que es muy interesante es lo que llamamos el reshout. El reshout es cuando llega el shout, cuando llega ese grito de una persona que está cercana, lo que puedes hacer es propagarlo en el sentido contrario a la dirección desde donde la recibes. De manera que, y lo hemos visto en caso de conciertos, ves, está alguien en un concierto de Coldplay en Madrid, saca imágenes, graba un vídeo, manda un shout, lo reciben 100 personas que están cerca, consideran que el contenido es interesante, lo siguen propagando, la información se propaga, y la información se puede llegar a propagar a muchos kilómetros. De manera que un reshout viene a ser una red, digamos, democrática en la que los censores son los propios usuarios. Los usuarios deciden si ese grito tiene que seguir propagándose o no tiene que seguir propagándose, ¿no? Entonces, bueno, parece que va a ser complicado el conectar esto, y aparte andamos justitos de tiempo. Básicamente, incluso aquí, ahora en el tiempo que llevamos, escaneo la zona y encuentro, aparte del Deus 225 que voy a encontrar, Last Fair Deal, Apps, Android, Mountain Bike,
Poteo por Pozas, Guggenheim, Café Anchoquia, Esquina Bilbao, Mazarredo, Dis, Noticias, Deporte, Casa del Terror, Sermicro, Hardcore Punk Bilbao. Toda esta gente, tú te metes aquí y directamente hablas con ellos. O sea, es gente que está utilizando la aplicación ya, es contenido que he encontrado por el sitio donde yo estoy y que directamente entro y puedo hablar con ellos. Y al mismo tiempo, si mando, voy a sacar una foto y la voy a mandar a la gente que está, pues, alrededor. Pues lo enviamos y a ver a cuánta gente dice que llega, pero a 35 usuarios en 1200 metros. Entonces, 35 personas que están aquí cerca acaban de recibir, bueno, pues básicamente el mensaje que les acabamos de enviar, ¿no? Y si consideran interesante, pues puede ser que llegue... ¿Alguien presente? ¿Ha sonado algo? No sé si tenéis alguna de vosotros, o bueno, el hecho es que hay 35 personas que estén cerca, ¿no? La tecnología necesariamente y de forma clara está a nuestra disposición, o en muchos casos sentimos lo contrario, que somos nosotros los que somos necesitados por la tecnología para asistir. Yo creo que es necesario, y me gustaría que cada uno se lo reflexionara, yo me planteo que es necesario pensar en dos cuestiones. Por un lado, ser conscientes de que en general la tecnología siempre tiene limitaciones, y además, en un número de casos interesante, introduce nuevos problemas que antes no había, y lo que ocurre es que aceptamos esos nuevos problemas como males menores ante la expectativa de beneficios mayores, pero en general lo que yo tengo la sensación de que es el mensaje con el que nos tenemos que quedar es que gracias a la tecnología, como en los casos de Mari Carmen o de Nuria, nos encontramos con potencial desarrollo humano que de otro modo no podríamos conseguir. Yo, a la vista de las intervenciones que hemos tenido, el mensaje con el que prefiero quedarme es con la parte positiva de las cosas, sabiendo que, bueno, pues quizás sea posible ser conscientes de que a veces no todo es tan fantástico. De hecho, las ventajas y los inconvenientes, las limitaciones y los riesgos no son sino caras de la misma moneda. De manera que en la línea roja, en el límite, es donde aparece un concepto que no sé si estáis de acuerdo conmigo, pero a mí me parece relevante, que es el concepto de los valores humanos que nosotros transmitimos al uso que hacemos de la tecnología. Nosotros podemos decidir. La tecnología en sí misma nos puede esclavizar, nos puede destruir. El ser humano ya se encargó de demostrar eso en los 40. Pero nos puede proteger y nos sirve para evolucionar como personas. ¿Qué es lo que queremos decidir? ¿Qué preferimos? Está en nuestras manos.